Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, llegando a toda la teleaudiencia nacional. A través de este canal y los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables en el interior del país a nivel nacional. También recuerden que pueden dar seguimiento a Teledebate a través de Twitter, YouTube y Facebook. El pensamiento de hoy: a menudo resulta más trabajoso administrar la riqueza que manejar la pobreza. Y hoy en la historia, 13 de septiembre del año 1882, nace en La Habana el doctor Ramón Grau San Martín, destacado médico y catedrático de fisiología en la Universidad de La Habana. Desempeñó un rol de gran preeminencia en la política de Cuba durante el periodo republicano, ocupando 2 veces la presidencia del país, primero con carácter provisional por espacio de 100 días, y posteriormente como mandatario constitucional de 1944 a 1948. Durante su gobierno el país gozó de prosperidad económica, pero florecieron la corrupción y el ganterismo político. Después del golpe militar encabezado por Fulgencio Batista, se presentó a las elecciones, retirándose a última hora denunciando su carácter fraudulento. A la caída de la dictadura y el arribo al poder de Fidel Castro, permaneció en Cuba hasta su muerte, el 28 de julio de 1969, a la edad de 66 años. Y tirando a fondo valioso servicio, la Dirección General de Aduanas se anota un buen punto a favor de su gestión al frustrar la entrada de contrabando al país de un valioso embarque de casi 9.000 celulares, pero donde además se habían incluido varias armas, incluyendo algunas que son clasificadas como de guerra. Es una buena demostración de que la autoridad aduanal mantiene ojo vigilante para detectar envíos introducidos de manera ilegal en el país, burlando el pago de impuestos, inundando el mercado con mercancías que constituyen una competencia desleal contra el comercio formal que cumple con sus obligaciones tributarias, así como en el presente caso de armas de fuego que solo pueden tener como destino el crimen organizado o grupos que tengan como finalidad provocar situaciones que tengan como propósito alterar el orden público y la estabilidad democrática. De paso, es una nueva evidencia de que los contrabandistas se mantienen al acecho de cualquier oportunidad para tratar de burlar la vigilancia aduanal, obligando a mantenerse en continuo estado de alerta. El Caonabo de Oro, el laureado intelectual José Mármol, presidente de Educa, el destacado periodista Fausto Rosario, director del periódico digital Acento, y el prolífico escritor y sacerdote católico José Luis Sáez fueron escogidos por el jurado seleccionador presidido por Federico Enríquez Grateró para ser distinguidos con los premios Caonabo de Oro en las categorías de escritor, periodista y escritor dominicano nacido en el exterior, respectivamente. Estos prestigiosos galardones fueron creados por el destacado comunicador Dr. Salvador Pitaluga y son entregados a través de la Unión Dominicana de Escritores y Periodistas que preside José Gómez Cerda bajo el patrocinio de la empresa Total Antigua Shell. Y de toda justicia destacar el meritorio servicio de socorro que está llevando a cabo la aerolínea Pagua, llevando suministros y alimentos a la isla de San Martín, fuertemente batida por el huracán Irma y trayendo de regreso al país a unos 160 dominicanos que se encontraban varados en ella. Ahora Pagua, continuando con esa misión humanitaria, ya debe estar volando a Curazao con ese mismo propósito. Y el frío recibimiento otorgado a la visita del canciller de Taiwán, a cuya presencia se mantuvo ajena e indiferente en nuestra propia Cancillería, tampoco fue recibido por el presidente de la República, como era de esperar, ante un emisario de ese nivel, y prácticamente pasó desapercibida. Está siendo interpretado como una señal de que el gobierno dominicano estaría evaluando la posibilidad de formalizar sus relaciones diplomáticas con el gobierno de China nacionalista, lo que representaría romperlas con las mantenidas por más de 7 décadas con la República China de Taiwán, durante cuyo tiempo este nos ha dado continuas expresiones de firme amistad y beneficiado en muchos aspectos. Aunque hay quienes entienden que las relaciones entre países no tienen que ajustarse a principios de ética ni normas de lealtad, entendemos que este es un criterio errado y que antes de tomar una decisión en ese sentido, el gobierno debe evaluar muy bien la que vaya a tomar. Nunca la relación con China continental y absolutista tendrá el carácter fraternal que ha marcado la mantenida
con la China taiwanesa y democrática. Tanto los jóvenes, entre los cuales se ha extendido cada vez más el uso de la juca, y sus padres deben tomar muy en cuenta la voz de alerta que han lanzado reconocidos especialistas sobre el peligro que representa para la salud. Se han citado casos frecuentes de elevación de la presión arterial, arritmias cardíacas, y ahora se agregan problemas renales de tal gravedad que obligan a dializar a muchachos que recién apenas comienza el trayecto de la vida. No atender esas recomendaciones es una forma absolutamente necia de malgastar la existencia. Y sigue candente la controversia en torno a si se permite o no la venta de gas licuado en las estaciones que expenden gasolina. Sobre el tema, opina hoy el experto en normas de seguridad Robert Renke, quien sostiene que con la debida regulación se pueden lograr mayores normas de seguridad en las bombas de expendio. Renke afirma que la seguridad debe ser siempre lo primero. Es precisamente en lo que hemos venido insistiendo. Ese aspecto tiene que primar por encima de todo, y en este sentido toca a las autoridades hacer las evaluaciones del lugar con un criterio técnico más riguroso y en base al resultado establecer normas regulatorias velando por su más estricto cumplimiento. Es muy oportuna la categórica aclaración de la ingeniera Claudia de los Santos, directora del recién creado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, de que de más de 19.000 vehículos del Concho, apenas 8 usan gasolina. Los demás funcionan todos a base de gas licuado. Los transportistas no pueden apelar, por consiguiente, al significativo aumento de 12 pesos sobre el precio de la gasolina en las 2 últimas semanas para aumentar el precio de los pasajes, que ahora mismo consumen una parte apreciable del sueldo de los trabajadores. Vamos a hacer la pausa. Cuando retornemos ya vamos a estar recibiendo el teledebate y buscando respuestas con nuestro huésped. Bien, con nosotros ya una persona que no hizo la presentación, ya es parte de este debate. Sí. Licenciado Esteban Delgado, destacado periodista, economista, así que viene con cierta frecuencia y veremos que venga con mayor frecuencia todavía. ¿Cómo está, Esteban? Saludos, todo bien, Mario. Bien. Mira, Punta Catalina, me llamó la atención en estos días un reportaje que salió en la prensa donde Jaime Ariste Escudero, que está ahora de administrador, ¿no? Sí. Llevó un grupo de periodistas para que vieran por sus propios ojos que no el paso del huracán, digo el paso no, porque fue en realidad no fue el huracán, lo que fue el área de influencia de afortunadamente de Irma, pero que no había ocasionado ningún tipo de daño ni afectado los trabajos, porque había salido en las redes sociales, creo, parece que alguien, no sé, de dónde sacaron en ese caso la información, o dónde sacaron lo que presentaron, como que se había inundado la Punta Catalina. Entonces, Punta Catalina lo han construido o sea, por encima del nivel del mar, ¿no? Con una altura más o menos razonable, conveniente. Sí, la realidad es que, porque hay algo que es indudable, los terrenos donde se está construyendo la central termoeléctrica de Punta Catalina son terrenos que antes eran cañaverales y son terrenos que no tenían una superficie tan sólida, además de que una parte estaba por debajo del nivel del mar. Entonces el consorcio constructor efectivamente hizo los estudios y se hizo un relleno en concreto armado de más de 8 metros de profundidad y de altura en sí. Total. Y entonces sobresalen más de 2 metros por encima del nivel del mar, precisamente para evitar cualquier tipo de riesgo de inundación. En ese aspecto, la central termoeléctrica de Punta Catalina está bastante bien resguardada. Claro, hay que tomar en cuenta que el camino hacia Punta Catalina, hacia la comunidad de Catalina, porque eso se llama Punta Catalina porque ahí está ya en el borde del mar, esa localidad de la provincia de Peravia. Los caminos son caminos, no son carreteras ni autopistas, y por supuesto cuando llueve pues se inunda, hay un arroyo que se llama Arroyo Catalina que crece, y si crece entonces se te puede inundar el entorno de las calles, y que en el área de las oficinas administrativas haya entrado agua en un momento en que llueve mucho, no es un asunto de preocuparse.
Lo que observamos en algunos medios de comunicación fue una especie de, no vamos a decir que manipulación, pero sí de información no tan bien intencionada por parte de un comité que se conoce como el Comité de Lucha contra el Cambio Climático, que ha sido un crítico constante del proyecto de la central termoeléctrica Punta Catalina, y que ahora nos llena de satisfacción el hecho de que el Comité de Lucha contra el Cambio Climático esté expresando preocupación por el bienestar o por la buena condición de esta central termoeléctrica, porque indica entonces que ya están mejor enfocados en cuanto a la importancia que tiene esta obra, no solo por el costo de la inversión que se está realizando allí, sino por el aporte que hará de más de 700 megavatios al sistema eléctrico nacional interconectado, el CENI, que serán producidos a un bajo costo con base en carbón mineral pulverizado. Por lo tanto, por un lado, hubo una especie de situación no tan cómoda cuando vimos en medios de comunicación como que Catalina se había inundado, cuando no fue así. No, esa no es la realidad. Pero al mismo tiempo nos satisface el hecho de que finalmente el Comité de Lucha contra el Cambio Climático, que encabeza el señor de León, esté preocupado y manifieste preocupación por la importancia y la prevalencia de la obra. Sí. O sea que ahora tenemos en el Comité de Lucha contra el Cambio Climático un aliado que antes era un opositor. Mira, entonces los trabajos no se han afectado, han continuado. Los trabajos no se han afectado, han continuado. Incluso vimos como el señor Jaime Aristi Escudero hacía referencia a que hay una cantidad de más o menos 7.200 trabajadores activos todavía allí trabajando. 7.200. 7.200, sí, cuando se contabilizan todos los trabajadores. La mayoría son dominicanos. La mayoría son, bueno, la mayoría no, la inmensa mayoría, se puede decir, porque más de un 95% son dominicanos. Los extranjeros que hay ahí son los extranjeros que trae el consorcio, que son los que están a cargo ya de los técnicos y eso, pero la mayoría, más del 95% son dominicanos. Hay una proporción que entró recientemente, que son soldadores experimentados, o mejor experimentados o más capacitados que soldadores dominicanos, porque son soldadores de alta presión, que hubo que traerlos de algunos países de América Latina. No porque no se quisiera el servicio de los dominicanos, que también están trabajando allá, todos los soldadores que hemos captado, sino porque la soldadura de alta presión, aquí en el país no hay experiencia de soldadura de alta presión a los niveles que llevan estas calderas. Y por eso era necesario buscar a técnicos que ya estén acostumbrados a ese tipo de trabajo en otras naciones. ¿El personal dominicano le están pagando un buen salario? El personal dominicano tiene un salario competitivo, aunque hay un asunto que hay que tomar en cuenta. La central termoeléctrica Punta Catalina, cuya administración está ahora a cargo del señor Jaime Aristi Escudero, tiene un personal, que es un personal que lo paga la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que es un personal mínimo, que se encarga de algunos asuntos logísticos. Pero el grueso del personal está a cargo del consorcio, Odebrecht, Limón Estrella, porque el consorcio, usted sabe que es un contrato EPC, de ingeniería, procura y construcción, y como es un contrato EPC, el constructor incluye todo lo que tiene que ver con la obra y entrega la obra terminada. Por lo tanto, la responsabilidad de la mano de obra de las personas o de los trabajadores que están ahí en el proceso de construcción de la obra corre por cuenta del consorcio, no del Estado directamente. ¿Cómo anda el asunto de la reclamación, la controversia que se originó entre la Odebrecht y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad? ¿Cómo está? ¿A qué nivel está eso? Eso está a nivel de conversaciones o de búsqueda de un consenso en cuanto a el hecho de que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales mantiene su posición de que no se justifican las partidas adicionales que dice el consorcio que se requieren por asuntos de incursión en gastos adicionales a lo que se había presupuestado originalmente. Esta obra fue calculada por 2.040 millones de dólares, de acuerdo con lo que estableció la licitación que ganó el consorcio. El gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, pidió rebaja como todo buen dominicano, claro. Y entonces terminaron estableciendo un contrato por 1.945 millones de dólares. Que si usted me preguntara, don Mario, de manera objetiva, yo creo que el gobierno cometió un error al pedir rebaja
luego de un proceso de licitación. Porque si una empresa gana una licitación transparente, bueno, desde ahí en adelante decir, mira, rebájamele algo, como que no era necesario. Pero finalmente se logró una rebaja de 95 millones de dólares y por eso quedó dame una borrona. Sí, en 1.945 millones es el valor contractual de la obra. La CDE mantiene su posición de que debe ser terminada con base a ese valor y Odebrecht mantiene la posición de que se requieren por lo menos, o el consorcio Odebrecht, Limón Estrella, que se requieren por lo menos 708 millones de dólares adicionales. Yo creo, si lo analizamos desde el punto de vista objetivo, que eso pudiera terminar tal vez en algún tipo de órgano de arbitraje correspondiente para que se determine quién tiene la razón con base a los estudios técnicos, pero los argumentos de los técnicos y de los asesores que tiene la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales indican que no se requiere más dinero para terminar esa importante obra. Que los 1.945 millones de valor contractual es lo que se ha de gastar o de invertir para terminar esa central termoeléctrica. Es importante porque lo pedido de Odebrecht son dos cheles, ¿no? No, están pidiendo una cantidad, porque como te dicen, no están pidiendo 100 millones ni 50 millones, están pidiendo 708 millones, eso es prácticamente un 35, un 36% adicional al valor contractual y eso es inaceptable. Totalmente. Bueno, el pacto eléctrico. Tengo entendido que el pacto eléctrico se ha avanzado bastante, ¿no? Que queda hay ciertos puntos en que no se ha podido llegar a consenso, pero parece que se ha avanzado bastante, ¿no? Las últimas informaciones que salieron es que prácticamente estaba ya en fase final. Hay un aspecto que le preocupa a la gente. Mucha gente dice, bueno, el pacto eléctrico, pero ¿en qué consiste y en qué medida me va a beneficiar a mí como usuario? Porque mucha gente dice, bueno, oye, el pacto eléctrico, bueno, es un pacto entre ellos. Pero yo que soy usuario, que no soy ni generador, ni soy distribuidor, ¿qué tipo de beneficio, en qué forma me va a beneficiar a mí? El pacto eléctrico es un componente, uno de los componentes de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, el consenso y la firma de un pacto eléctrico es un mandato legal. Yo creo que, y estoy de acuerdo con lo que usted dice, cuando la ciudadanía se pregunta en qué ha de beneficiar el pacto eléctrico de manera directa al ciudadano, al consumidor como tal, uno no le encuentra un sentido lógico más allá de que tal vez va a establecerse o se van a establecer las políticas mediante las cuales se le buscaría una solución definitiva a este problema de más de 50 años en la República Dominicana, que es el problema de que tenemos luz desde hace muchos años, pero tenemos luz deficiente desde hace muchos años. Y los apagones en coordinación con un servicio deficiente en cuanto a la calidad de las redes eléctricas y del voltaje, y en coordinación con un servicio deficiente en cuanto a la disponibilidad de generación efectiva y de bajo costo, en coordinación también con una tarifa o un costo elevado del valor de la energía, pues ha de motivar un consenso de todos los sectores para llegar a un acuerdo mediante el cual se le busca una solución definitiva. Hay avances y se tiene entendido que ya el pacto eléctrico pudiera ser una realidad. Ahora, quedan puntos sobre los cuales no ha habido consenso y sobre los cuales tal vez será difícil que haya un consenso en una mesa tan amplia. Creo que el gobierno, cuando estableció el comité o la comisión para la conducción de la búsqueda de este pacto eléctrico, que incluso por el gobierno dominicano, la representación, usted recuerda que se nombró una comisión integrada por el doctor Antonio Isaconde, por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el entonces ministro de Industria y Comercio, el señor Temístocles Montaz. O sea que no es una gestión que está a cargo de la CDE, sino que está a cargo de funcionarios del gobierno en la coordinación junto con el Consejo de Desarrollo que coordina Monseñor Agripino Núñez Collado. Ahora, solución definitiva o impacto directo en la población no lo va a haber en lo inmediato. Y podemos poner de ejemplo el caso del pacto educativo, el pacto por la educación que se firmó ya hace más de un año. Ha habido avances, hay una buena inversión de parte del gobierno en el sector educativo y se ha ido desarrollando esta área, pero sin embargo no podemos decir que tenemos un sistema educativo ya resuelto y modelo por el hecho de tener un pacto, sino que el pacto ha de marcar los lineamientos para la búsqueda de una solución definitiva al problema eléctrico. Mientras tanto, como quiera el gobierno y el sector privado deben seguir trabajando
ya sea con pacto o sin pacto, en procura de esa solución definitiva que es necesaria. Y por eso, por ejemplo, está la inversión en la central termoeléctrica de Punta Catalina y otras inversiones que se realizan en el ámbito de la distribución para mejorar también la calidad del servicio. Pero podemos, por ejemplo, para poner las cosas en un contexto más específico, más concreto, el usuario va a recibir en este caso pues un servicio eléctrico más continuo, más seguro, más confiable. O sea, se van a acabar los apagones. No, en lo inmediato. El pacto eléctrico ha de trazar las pautas para una mayor o mejor inversión en el sector, en el área de generación y en el área de distribución, el establecimiento de una tarifa. Que fíjese una cosa, uno de los puntos de discordia o de disenso en el pacto eléctrico es el que tiene que ver con la tarifa eléctrica. Y tiene que ver con la tarifa eléctrica porque aquí se habla mucho de la aprobación o de la necesidad de establecer una tarifa técnica. ¿Qué quiere decir una tarifa técnica? Una tarifa técnica es una tarifa diseñada. Usted sabe que nosotros tenemos una tarifa que tiene varias escalas, que los primeros 100 kilovatios cuesta una cantidad, que los segundos de 100 a 200 a 300 cuesta tanto, de 400 en la medida que consumes más, pagas una tarifa más elevada. Más alta. Entonces, la tarifa técnica lo que busca es hacer un mecanismo de precio más equilibrado y que se adapte más también a lo que debería ser el componente de gasto operativo de las distribuidoras, el componente de costo de generación, al que se compra la electricidad y el componente entonces ya de la colocación de esa energía en redes. Ahora, esa tarifa técnica, el disenso que hay ahí es porque establecer una tarifa técnica en la República Dominicana implicaría, en principio, aumentarle la tarifa a los consumidores de menor nivel, que son los que tienen ahora menor precio, porque esos consumidores de menor nivel son los que están siendo subsidiados por los consumidores de mayor nivel. Entonces, esa tarifa técnica implicaría bajar un poco a los consumidores de mayor nivel y subir a los de abajo. Subirle a los de abajo. Claro. Entonces, imagínese, cuando usted va donde el presidente de la República y le dice, presidente, la tarifa técnica implica que hay que subirle. Eso crea un conflicto social y un costo político. Sí, entonces por eso es que es complicado, porque establecer una tarifa técnica, si bien es cierto que es positivo desde el punto de vista de la operatividad comercial de una empresa como son las empresas eléctricas, también implica un mayor sacrificio para determinados consumidores. Eso puede crear una poblada. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien. Bueno, Esteban, tú eres economista, así que vamos a hablar un poco de economía, si te parece, en estos minutos ya finales. Sabes que el primer semestre de este año, pues, el crecimiento de la economía realmente ralentizó bastante, ¿no? Se quedó muy por debajo de lo que eran las expectativas. Sí. Y eso motivó al Banco Central a liberar entonces del encaje legal de los bancos una cantidad muy significativa. Creo que fueron creo que el gobernador del banco había pedido 15.000 millones y en la Junta Monetaria que lo llevó a 20.000. Pero aparte de eso me llamó la atención el hecho de que todavía de la anterior liberación de encaje que se había hecho en el año pasado, todavía había casi 3.000 millones de pesos que no se habían invertido. 2.700 millones. Sí. O sea que estamos hablando que en realidad lo que había disponible ahora eran alrededor de 23.000 millones de pesos. ¿Piensas que eso podrá dar un impulso suficiente a la economía en estos 6 meses finales del año para que nos acerquemos a la meta de crecimiento que se había establecido al principio, que estaba en el 4,5, más o menos por ciento? Parece que hay buenas expectativas con relación a eso y los bancos, el sector financiero está trabajando de manera ardua para ir canalizando estos financiamientos ya con tasas de interés más favorables, aprovechando estos capitales. Claro, el Banco Central tiene que estar encima de ello porque no necesariamente el uso de dinero del encaje legal se traduce en un mayor beneficio para las empresas, o para los bancos, mejor dicho, para los bancos y las asociaciones de ahorro y préstamos, el sector financiero en sí mismo. Y por eso entonces la autoridad monetaria tiene que ir presionando en cuanto a la revisión de las normas que tienen que ver con la evaluación, el reglamento de evaluación de activos y la evaluación de los créditos para su aprobación, que califiquen y que entonces sea más ágil. Ahora, lo que va a ocurrir es que eso va a contribuir con dinamizar un poco la economía, pero no tanto. Y no tanto
pudiéramos confirmarlo de la boca del propio gobernador del Banco Central, quien esta misma semana hacía referencia al hecho de que la economía pudiera crecer hasta un 5% en el año completo. O sea, no habla de un 6, ni de un 7, ni de un 6.5, sino de un 5%. O sea, estaríamos hablando de un punto porcentual adicional o mayor al 4% del primer semestre, lo cual no es mucho. Y es así porque de aquí a diciembre, don Mario, no se van a canalizar esos 24 mil millones de pesos en financiamiento. Se van a canalizar la totalidad, tal vez, de lo que estén destinados al área de vehículos, del área de consumo, principalmente de vehículos nuevos en estas ferias automotrices que hacen algunos bancos comerciales, principalmente para fin de año. Se van a poder canalizar algunos préstamos o algunas partidas que están destinadas, por ejemplo, al sector comercial, al sector comercio, y tal vez unas buenas partidas también que tienen que ver con lo que va a demandar el sector de las viviendas, principalmente de las viviendas económicas para primeros adquirientes. Este año quedó muy deprimido en relación con el año anterior. En relación con el año anterior. Por eso incluso hasta se decidió ampliar el límite, porque era un límite para financiamientos de viviendas hasta 4 millones de pesos y se decidió ampliarlo hasta 8 millones de pesos para que mayores adquirientes tengan la posibilidad de acceder a esos recursos a tasa de interés baja. Pero por la partida que va, por ejemplo, para las micro, pequeñas y medianas empresas, es más difícil de canalizar. La partida que irá para el sector exportador es más difícil de canalizar. Las partidas que van para el sector agropecuario también son más difíciles, porque incluso los 2.700 millones que no se habían canalizado de la anterior liberación del encaje eran precisamente para financiar el sector agropecuario. Por lo tanto, no hay seguridad de que ese sector agropecuario vaya a demandar mayores financiamientos en lo que resta de este año. Y las partidas que van para el sector de la manufactura local, es decir, de la industria nacional, de la industria local, que no es zona franca, también va a fluir con más lentitud, y eso lo nota uno en el crecimiento que registró el sector industrial durante los primeros 6 meses de este año, que fue uno de los sectores que también decrecieron considerablemente. Entonces, eso lo que indica que va a haber un efecto positivo, va a haber una mayor canalización de créditos aprovechando estos recursos, pero no creo que se logre colocar esa cantidad de 24 mil millones de pesos, principalmente en algunos sectores que no están demandando tanto financiamiento, no porque no lo quieran, sino porque los sectores productivos demandan financiamiento precisamente para producir. Si no hay perspectiva de una mayor producción, no hay necesidad entonces de incurrir en mayor endeudamiento. Lo que tú pudieras tener tal vez es gente intentando cambiar deuda vieja de alta tasa de interés por deuda más baja, aprovechando esto. Si es que se puede, si es que existe ese mecanismo, porque tampoco lo sabemos. O sea, de repente usted tiene un préstamo que está pagando una tasa de un 12%, un 11%, y usted tiene la oportunidad de cambiar ese préstamo por uno de un 9%, de un 8.5%, pues pudiera ser. Es correcto hacerlo. Pero habría que ver si se puede hacer, si lo permite las normativas que establecieron esta liberación de recursos. Y habría que ver también si a los bancos les conviene. O sea, tener un préstamo que tú lo tienes al 12%, y de repente, no, mira, que ahora 9%, espérate, porque entonces voy a tener un menor nivel de rentabilidad. ¿Sabes que eso es curioso? Una vez me pasó, yo no conocía cómo era la mecánica esa. Una vez yo pedí un préstamo a un año y lo pagué en 4 meses, porque para mí me pone nervioso, o sea, de ver dinero, lo pagué en 4. Y pasó un tiempo y dije, déjame pedir otro préstamo porque se me presentó una necesidad familiar. Yo pensé, dije, bueno, yo voy a tener un buen expediente allí, porque pagué en 4 meses. Pagué en 4 meses. Sí. Ah, pues me dijeron que yo era un mal cliente. Sí. Porque usted no da ganancia. Dejamos de ganar todos los intereses de los 8 meses. Es así. Eso ocurre. Ocurre también, por ejemplo, con el caso de la tarjeta de crédito. Hay clientes que son muy disciplinados con la tarjeta de crédito. Tienen tarjeta de crédito, pagan siempre puntual, al corte, no se atrasan, y al no atrasarse y no financian tampoco la tarjeta, y al no financiar la tarjeta, entonces lo que hacen es que se benefician de la compra o del consumo con un financiamiento que en promedio ronda 45 a 50 días sin intereses, porque eso es lo que te da la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? El banco dice, oye, yo tengo un cliente que es muy disciplinado, es un buen pagador,
le tengo una tarjeta de crédito, pero el hombre no me da ganancia, porque el hombre paga puntualmente su tarjeta. Entonces déjame ofrecerle un préstamo. Entonces, por eso que de repente se llaman para decir, mire, le tenemos un préstamo aprobado de 500,000 pesos, para que me pase a buscar su dinero, venga, pero es para buscar la manera de sacarle beneficio a un hombre a un cliente que si es disciplinado con su tarjeta, por supuesto va a ser disciplinado pagando la renta del financiamiento, pero si paga antes de tiempo no está dando ganancia, no está dando sí, el negocio es cobrar el interés. Sí, el negocio es que el interés fluya, si no, entonces no hay. Así que usted sabe ya cuál es, no paga anticipado, sí. Si lo pidió un préstamo un año, páguelo en un año, no lo pague 4 meses. No pague 4 meses, eso no le va a dar buen crédito. Le pone una nota negativa. Sí, este hombre no da ganancia. Bien, Esteban, entonces de todas maneras, ¿tú crees que las perspectivas de lo que resta de año pudieran llevar el crecimiento de la economía hasta un 5? Hasta un 5 creo que sí, lo había dicho el gobernador del Banco Central y creo que va a ser así porque va a haber un mayor dinamismo. Además usted sabe que siempre a final de año, ya estamos en septiembre, el último trimestre implica un mayor nivel de consumo. Es menos que los años anteriores, pero es más que el promedio ahora mismo de Latinoamérica. El promedio de Latinoamérica, porque como quiera que sea, en Latinoamérica está muy deprimida la economía y eso como quiera es positivo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver un crecimiento de 7%, de 7.5%. Bueno, ahora estamos viendo un crecimiento de 4%, pero es un crecimiento como quiera. Claro. O sea, como quiera la economía está creciendo positivamente. Lo ideal es que crezca al nivel potencial de nuestro país, o sea, el crecimiento potencial de la economía dominicana debe rondar más o menos un 6%. Cuando crecemos menos de un 6%, estamos creciendo por debajo del potencial de crecimiento del país. Y eso sí, lo ideal es que siempre crezcamos al nivel del potencial. No necesariamente más que el potencial, sino en ese nivel. Este año vamos a tener un crecimiento un poco por debajo de nuestro potencial. Entonces, cuando está por encima, ese crecimiento adicional es un poco artificial. Puede ser artificial porque depende de cuáles son los sectores que crecen. Claro, de factores coyunturales. Sí, factores coyunturales, pero aparte de eso también sectores que son de alto crecimiento, pero que no tienen un alto impacto en la mejoría de la calidad de vida de la gente. Y le puedo poner un ejemplo breve, el ejemplo de la industria minera, la minería, que hay una empresa minera grande, hace grandes volúmenes de exportaciones por el valor del mineral, pero sin embargo una mina no genera muchos empleos, claro, que tiene una cantidad limitada de empleados. Las divisas que genera son divisas que automáticamente se repatrian y solamente se queda aquí lo que paga de impuestos. Entonces ese es un crecimiento, no artificial, pero sí un crecimiento de poco impacto en la mejoría de calidad de vida de la gente. Cuando crece, por ejemplo, un sector industrial, de industria local, ese sector industrial sí tiene mayor impacto porque genera más empleos, porque moviliza más la economía en el entorno donde se desenvuelve. Entonces, ese sí es un crecimiento de mayor beneficio para la colectividad de la gente, pero no necesariamente es negativo por el hecho de que no tenga tanto impacto. Siempre el crecimiento va a ser favorable. Esteban, muchas gracias, como siempre, muy interesante todas tus exposiciones, tanto en el aspecto específico de la electricidad, que es importante, básico, fundamental, una de las herramientas fundamentales para promover el progreso y el desarrollo del país es precisamente el sector energético. Y lo otro, pues, en la economía, pues, me parece que yo no diría que tienes una visión optimista, sino realista, de lo que puede ocurrir en los próximos 6 meses. Muchísimas gracias. Gracias a usted, te esperamos Mario. pronto. Sí, espero volver. Bien, hacemos una pausa y regresamos con el tiro rápido. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Tocó a la República Dominicana, bajo la presidencia de Leonel Fernández, jugar un papel protagónico de cierta importancia en ocasión del golpe de Estado que le puso al entonces presidente de Honduras, Manuel Mel Zelaya, quien fue acogido en nuestro país en calidad de exiliado de lujo. Corresponde de nuevo al país, ahora regido por Danilo Medina, intervenir de manera directa en otro conflicto de carácter internacional. Este mucho más complejo y de difícil salida. Ya desde ayer noche teníamos información aún no confirmada de que la República Dominicana serviría de medio y escenario para en un postrer esfuerzo tratar de lograr una solución concertada
a la grave crisis política por la que atraviesa Venezuela, ahondada por las precariedades que viene sufriendo su pueblo, sobre todo la carencia de medicamentos y alimentos, a consecuencia del desplome de los precios internacionales del petróleo, único producto alrededor del cual gira la economía del país bolivariano. La invitación habría sido cursada de conjunto por el canciller Miguel Vargas Maldonado y el jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo papel como mediador ha sido muy cuestionado. La prensa matutina informa que tanto Nicolás Maduro como la Mesa de Unidad Democrática, que reúne en su seno a las distintas organizaciones opositoras, accedieron a sentarse por nueva vez a la mesa de negociaciones, si bien con ciertas condiciones. Llama la atención el hecho de que el gobierno venezolano no se hará representar por su canciller, sino por el alcalde del municipio Libertador Norte de Caracas. Hasta donde sabemos, este ni ostenta rango diplomático, ni al parecer dispone de experiencia en este complejo campo de negociaciones. En cuanto a la delegación opositora, solo se sabía de ayer que había arribado al país, pero sin conocer sus nombres, recibimiento oficial ni cobertura mediática. Nuestra posición frente al gobierno que encabeza Nicolás Maduro es sobradamente conocida por la forma reiterada en que hemos enfocado la tragedia por la que atraviesa el pueblo venezolano. Las calles de Caracas y otras ciudades del país son testigos mudos de la muerte de un centenar largo de manifestantes a manos del ejército y las fuerzas represivas por el solo hecho de ejercer el legítimo derecho a la protesta pacífica frente a los desmanes oficiales. A nuestro juicio, el gobierno de Nicolás Maduro ha perdido toda legitimidad, del mismo modo que ha ganado el repudio de más del 80% del pueblo venezolano por las ilegalidades en que ha incurrido y los pasos que ha venido dando hasta ahora encaminados a establecer un régimen absolutista de corte dictatorial. Hablando sin tapujos, confesamos que nos sentimos incrédulos ante la posibilidad de que pueda arribarse un acuerdo razonable, mediante el cual el gobierno se comprometa de aquí en lo adelante a ajustar sus acciones al marco estricto de la propia Constitución chavista, reconocer y respetar las decisiones soberanas de la Asamblea Nacional, fruto de una consulta popular donde el pueblo concurrió a votar en forma masiva, cesar la persecución contra sus opositores, liberar los presos políticos, suprimir la injerencia del gobierno cubano en los asuntos internos de Venezuela, permitir la ayuda humanitaria ofrecida por la ONU y promover la realización de unas elecciones democráticas, libres y transparentes. No vemos otra salida justa y razonable. Dejando de lado nuestra incredulidad, deseamos de todo corazón estar equivocados y que pueda encontrarse una salida incruenta a la crisis venezolana, por el bienestar y la felicidad de su pueblo, y como el mejor homenaje a la memoria de esa gran figura de dimensión continental que fue Simón Bolívar, el glorioso libertador de América. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes en Teledebate por Noticias 16, y ahora pues les recomendamos no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal. Y al final de la jornada, pues la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener al corriente de todo lo que ocurre de interés, tanto en el país como en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan como siempre todos un muy feliz y tranquilo resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.